monte resonó tu voz. Truenos y relámpagos declararon tu poder. Desde Sinaí nos diste vida y ley. Tu gloria llenó el aire, fuego en cada ser. Oh Adonai. Dios les bendiga. Este quien te habla, su hermano Caleb Rodríguez Robles, del Ministerio Restaurando el Diseño Profético. Bienvenidos al Congreso de Shavuot. Desde ya les deseo un feliz Shavuot, feliz Pentecostés que comienza a la puesta del sol de mañana sábado a la puesta del sol del domingo, 7 para 8 de junio. Estamos ahí en el primer día del Congreso y son 10 sesiones en 3 días, así que yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, dale like, comparte porque en estas 10 sesiones tenemos, un manjar de prédica, enseñanza acerca de los 10 mandamientos, acerca del desierto, acerca de en medio del desierto, cómo Adonai entonces nos está probando. Así que no se retire porque vamos a entrar en en un tiempo poderoso, en un tiempo profético. Así que este congreso de Shavuot, el propósito es que usted pueda eh, recibir la palabra del Padre, recibir la unción de Rúa, el fuego del Espíritu de Santidad. Y vamos a hacer varias cositas muy interesantes, hablar ciertas cosas sumamente poderosas. Y por ahí se viene del 9 de junio al 13 de junio, la Escuela de Profetas Evangelística, donde estará la pastora y profeta Leinay Ramírez. Esto llevamos tiempo, como un mes, más o menos un mes por ahí, planificándolo, así que prácticamente, o sea, vamos a tener un maratón de enseñanza, pero del 9 al 13 solamente por Facebook. Poco a poco lo voy a estar subiendo a YouTube, pero para que usted lo sepa. Bueno, vamos a comenzar ya con una oración al Todopoderoso. Amantísimo Padre Celestial, en estos precisos momentos, Padre amado, entramos a la cuenta del Homer 49, pidiéndote, Padre amado, que en este Shabbat sea un Shabbat especial, sea un Shabbat poderoso, Padre de la gloria, que tú comiences a levantar al caído, que tú comiences a levantar al drogadicto, a levantar a la prostituta, a levantar a las vidas que están necesitadas, Padre amado. Te pido que en estas 10 sesiones, 10 partes de este congreso, donde estaré exponiendo el mensaje, te pido que tú, Padre de la gloria, pongas carbón encendido sobre mis labios, Padre amado, para que yo pueda fluir en ti. Que no salga palabra mía, sino palabra tuya. Te la, y todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Usted se ha estado preguntando qué es Shavuot, o sea, qué significa Pentecostés. Eh, Usted cuando va a las escrituras en Éxodo 19 y 20, usted va a ver desde Éxodo 19 esa profecía que iba a pasar en Éxodo 20, donde en Éxodo 20 se da
esa la entrega de esas 10 declaraciones. Sin embargo, en Hechos capítulo 1 se ve esa profecía, hay una profecía de lo que va a acontecer en Hechos 2. Pero las personas dicen, y quiero comenzar con esto, es que las personas dicen que ahí nació la iglesia, pero la iglesia, esa congregación, estaban reunidas en el monte Sinaí. Había una de las 12 tribus y una congregación mixta, estaba ahí, congregadas ahí en ese monte. Entonces lo que sucede en Hechos 2 es el derramamiento del Espíritu de Santidad. Entonces las personas dicen que ahí fue que eh, nació el, el fuego del Espíritu de santidad, o nació la iglesia y toda esa serie de cosas, pero el Rúa, el Espíritu de santidad siempre ha estado, o sea, desde el principio. Entonces quiero comenzar ahí con esta introducción. Yo tengo videos sobre todas esas cosas, sobre lo que es el nacimiento de la iglesia, dónde nació. Tengo otros estudios más a fondo. Entonces, ¿cómo podemos conectar Shabbat en la vida diaria? Entonces, quiero decirte que Shabbat sí se puede conectar, donde Shabbat es un encuentro diario con la Torah. O sea, a veces pensamos que Shabbat solo celebra la entrega de la Torá en el monte Sinaí, pero en realidad es una invitación a traer esa enseñanza a cada rincón de nuestra vida. Por ejemplo, cuando tomamos un momento en medio del ajetreo, cuando tomamos un momento en medio de las situaciones, eh, del ajoro de la vida, para recordar que debemos amar a nuestro prójimo, estamos haciendo eco de los mandamientos dados en ese día. Entonces, o cuando agradecemos por los alimentos en nuestra mesa, estamos recordando la cosecha y esa provisión que simboliza Shavuot, Pentecostés, semanas, Shavuot en hebreo, semanas en español y Pentecostés en griego. Así que las tres palabras son válidas. eh, Cada acción diaria se convierte, ¿verdad?, en un pequeño Sinaí. Entonces, tengo que recordar que Shavuot no es solo una fecha en el calendario. Yo quiero que usted entienda eso. Shavuot no es solo una fecha en el calendario, ¿verdad? Es un recordatorio para vivir conectado con Dios a través de la obediencia, a través del agradecimiento y la enseñanza diaria. Y vemos entonces que cada vez que compartimos con alguien, enseñamos a un niño o tomamos decisiones con sabiduría, estamos renovando ese pacto del Sinaí. Porque recibir la Torah no fue solo para aquel momento, es para vivirla cada día. ¿Ve? ¿Cuántos me están entendiendo? Y antes de comenzar, pues quería dar esa corta introducción, pero vamos a comenzar porque hoy tenemos una enseñanza sumamente eh, poderosa. Vamos aquí son 263 likes en 10 sesiones. Así que esta serie se llama Dios te enseña mandamientos en medio de tu desierto. Hoy, en este primer día del Congreso, sesión 1, Dios te enseña, o sea que el Padre nos está enseñando esas instrucciones, esos mandamientos en medio de la prueba, en medio de tu desierto, en medio de tus situaciones, en medio de tus problemas. Entonces, el Padre te quiere enseñar. Recuerden en un momento dado que David estaba en la cueva de Adulam, y que a veces el Padre no, nos envía
a la cueva, nos envía al desierto para enseñarnos algo poderoso. Entonces, vamos a estar hablando sobre las 10 declaraciones basadas en Éxodo 20. En el cristianismo se le conoce como el Decálogo. Lo vamos a estar conectando con Yeshua, con el Mesías de Israel y cómo se aplica a nuestro diario vivir. Y es una serie esencial para este tiempo en llevar esas buenas nuevas de salvación, ¿ves? Entonces, en la escuela profética evangelística, yo voy a estar hablando porque me toca a mí la parte evangelística y vamos a estar hablando toda esta serie de conceptos que es el evangelio, dónde nació, qué son las buenas nuevas de salvación. Entonces, Dios usa el desierto para transformar corazones. Dios usa el desierto, o sea, Dios te lleva al desierto para transformar tu vida. Entonces, el desierto no es solo un lugar físico, sino una experiencia espiritual. Muchos se enfocan en que el desierto es un lugar de tristeza, es un lugar de soledad, pero tenemos que entender que el propósito del desierto es celebrar fiesta Adonai. Cuando nosotros vamos a Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron a Adonai, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces hay ejemplos bíblicos donde Abraham, Moisés, Israel y Yeshua pasaron por el desierto antes de entrar en su propósito. ¿Ok? Así que vemos que Abraham, según Génesis 12, 1 al 9, vemos que Dios llamó a Abraham antes de ser llamado Abraham, porque hay momentos en que el Padre te llama a salir de esa zona de confort, a salir del bajo mundo, a salir del mundo. La Biblia dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces Dios llamó a Abraham antes de ser llamado Abraham, a salir de su tierra, un lej lejá. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ur de los caldeos hacia una tierra que él le mostraría a Canaán. Para llegar allí tuvo que atravesar el desierto de Arán. Eh, y dice de la siguiente manera, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Toda esta historia de Génesis 12, entonces vemos que en este proceso Abraham enfrentó desafíos de fe, enfrentó un hambre. Génesis 12:10, enfrentó pruebas de confianza en las promesas de Dios. Fíjate que
Te preguntarás qué tiene que ver los mandamientos de Shavuot con lo que estoy presentando ahora. Tiene mucho que ver porque fíjate que en todo momento, en cada temporada, el Padre te puede llevar al desierto. Y fíjate que el Padre te puede llevar al desierto eh, en pesas, panes y levadura para que sea liberado, para, para que tú comiences a dejar el orgullo, ese ego. Entonces el Padre te lleva al desierto en Chabot. ¿Para qué? Para que puedas recibir al Espíritu de Santidad, para que puedas recibir el fuego del Espíritu de Santidad. Entonces, Dios te puede mandar al desierto en Yonterúa, porque para un arrepentimiento, Él te puede llevar en un Yom Kippur, para que puedas perdonar y puedas sanar. Inclusive Él te puede llevar al desierto en Sucot, porque Él te quiere enseñar que eh, Él te va a proteger. Él es nuestro Mishkan, nuestro tabernáculo espiritual. Así que tiene mucho que ver. Y este tiempo en el desierto fue preparatorio para su rol como el padre de una gran nación y receptor del pacto de Dios. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. O sea, siempre vamos a pasar hambre. Digo, siempre no. En algunas ocasiones, ¿verdad? Algunas personas eh, están pasando hambre en estos precisos momentos y realmente siempre ha existido el, el hambre. O sea, no es nada nuevo. Moisés, ya hablamos de Abraham, ahora vamos a estar hablando de Moisés. Después de matar a un egipcio, Moisés huyó al desierto de Madián, donde pasó 40 años como pastor antes de regresar a Egipto como el libertador de Israel. En el desierto, Moisés aprendió humildad, dependencia de Dios y servir. Fue en el monte Horeb, en el desierto, donde Dios se le apareció en la salsa ardiente y le dio su llamado para liberar a Israel. Fíjate que me llama mucho la atención porque Moisés fue llamado y fue llevado al desierto para recibir el llamado. O sea que el Padre te lleva al desierto para que seas formado. Él te lleva al Sinaí para que seas formado. Él te lleva al Sinaí porque Él te quiere llamar y está tocando, y Él está tocando, ¿verdad? A tu puerta. Entonces, Dios llama a Moisés para que comience a liberar a Israel. O sea, en ese momento era Moisés el mediador entre Dios y los hombres. Entonces vino Yeshua y es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Dios se le aparece a Moisés en la salsa ardiente y le dio su llamado para liberar a Israel. Y eso usted lo puede encontrar en Éxodo 2, 11 al 25 y Éxodo 3, 1 al 12. Dice Éxodo 4, 19 al 20. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos evidenciar que regresó a Egipto? Éxodo 4, 19 al 20. Y dijo Adonai a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Dice el verso 27 al 28. Y Adonai dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces Moisés hizo saber a Aarón todas las palabras de Adonai que le enviaba y todas las señales que le había mandado. Fíjate que el Padre te envía al desierto y mira qué interesante. Otro punto importante es que el Padre te lleva al desierto para
para darte señales para que puedas entonces aceptar el llamado. Dice el verso 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aquí vemos Israel. Israel pasó 40 años en el desierto después de salir de Egipto, antes de entrar en la tierra prometida. O sea, eh, un evento que si no fuera por la incredulidad del pueblo, iba a durar ese viaje 11 días nada más. O sea, Israel pasó 40 años en el desierto después de salir de Egipto, antes de entrar en la tierra prometida. Y este tiempo fue para probar su fe, enseñarles obediencia y eliminar la generación incrédula. Fíjate que es ahí donde el Padre nos enseña sobre la importancia de no ser incrédulo. O sea, yo espero que usted se esté gozando aquí en este primer día del Congreso y usted lo vea hasta el final. Entonces, es en este tiempo eh, fue para probar la fe de Israel, enseñarles obediencia y eliminar la generación incrédula. Dice en el número 14:33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que ahí vemos que en ese desierto, el Padre Celestial, ¿verdad? Pues está proveyendo el maná, agua de la roca y su presencia a través de la nube y el fuego. ¿Ok? Así que esa experiencia en el desierto fue una preparación para convertirse en una nación santa y en un pueblo que reflejara el carácter del Eterno. Vemos un ejemplo como Yeshua, donde antes de comenzar su ministerio público, Yeshua fue guiado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en ayuno. Aquí podemos ver que en el desierto fue tentado por a Satán en tres áreas clave. Siempre el enemigo nos va a tentar por la provisión, porque fíjate que eh, el enemigo tienta a Yeshua por la provisión, que es convertir piedras en pan. O sea que el enemigo va a tratar de que tú rompas el ayuno, porque si tú quieres ayunar por un día, el enemigo va a tratar de tentarte por ahí. Te va a decir, rompe el ayuno. Número dos, protección. O sea, arrojarse del templo y poder adorar a Satán a cambio de los reinos del mundo. Pero fíjate que Yeshua, como fue sabio, fue obediente, superó estas tentaciones y fíjate que, o sea, él no tenía la Biblia en la mano. Él simplemente la citó, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Adonai. Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Adonai vuestro Elohim, como lo tentasteis en Masá. Deuteronomio 6:13, Adonai tu Elohim temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. O sea, tres veces le citó la palabra y vemos que una conexión con el propósito. Abraham se preparó para ser el padre de la fe de muchas naciones. Vemos a un Moisés que fue formado como servidor y libertador de Israel. Vemos a un Israel que fue moldeado como una nación consagrada a Dios
Y vemos a un Yeshua que fue afirmado en su identidad y misión como el Mesías Redentor. ¿Ok? Vemos aquí, vemos aquí algo interesante y es que debemos de depender totalmente, totalmente en el Padre Celestial, en el desierto. En el desierto no hay recursos humanos que garanticen la supervivencia, solo Dios puede proveer. O sea, Dios no te va a mandar al desierto para que tú te mueras. Dios no te va a enviar a la cueva para que te maten. O sea, Dios va a proveer. Entonces, Israel debía aprender a confiar en Dios para el pan de cada día. Y en nuestra vida Dios nos lleva a desiertos para enseñarnos a depender completamente de Él. ¿Ok? Yo espero que usted se esté gozando. Nos queda la mitad, ¿verdad? Si me dan unos minutos, unos buenos minutos, nos quedan la mitad de la enseñanza de hoy de esta primera parte. Dice Éxodo 16:4, y Adonai dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe y si anda en mi ley, en mi Torah o no. En el desierto el Padre te va a enseñar la Torah, te va a enseñar que debes de andar en el camino. Así que el desierto como prueba de fe y obediencia. Dios usa el desierto para probar que hay en nuestro corazón. La obediencia es clave para avanzar. Israel sufrió retraso debido a su desobediencia. Hoy en día nuestras pruebas nos muestran si realmente confiamos en Dios. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai, tu Elohim, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, el propósito del desierto es celebrar fiesta de Adonai, pero también Él te prueba. Y Él permite que a veces tú te aflijas para ver lo que hay en tu corazón, para ver si tú comienzas a guardar o no sus mandamientos. Un ejemplo de Israel, 40 años de aprendizaje. Israel tardó 40 años en lo que pudo haber sido un viaje de 11 días. O sea, como les había dicho, 11 días versus 40 años hay una diferencia grande. Pero como eran tan incrédulos, la que avanza, pues entonces el padre les dio ahí, pa, 40 años, donde pudo haber sido 11 días. Entonces la incredulidad, la queja y la idolatría prolongaron su estadía en el desierto. Dios usa el tiempo en el desierto para formar el carácter y la identidad de su pueblo. Con todo y eso, Moisés no entró a la tierra prometida por esa situación que más adelante en la paracha todavía estamos por Génesis, pero cuando lleguemos ahí a Éxodo, pues vamos a estar hablando un poquito más, pero eso falta mucho. Dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y vamos a estar hablando de estas 11 jornadas desde Horeb, Sinaí hasta Cades Barnea. Horeb, Sinaí, monte de Dios, lugar donde se entrega la Torá y se establece el pacto. Conexión con el desierto, inicio del aprendizaje. Ok, ahí, en esas 11 jornadas, en la primera jornada, pues se inicia el aprendizaje. Ahí el Padre te enseña lo básico. Ahí el Padre te enseña a depender totalmente de Él.
Acerot. Aquí Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Prueba del ser servidor, humildad y unidad. Ahí el Padre Celestial te prueba o te enseña cómo ser un verdadero servidor, cómo ser un verdadero mayordomo. A mí no me gusta usar la palabra líder, pero para que usted me entienda, prueba del ser acerca del liderazgo, o sea, ser un buen líder, humildad y unidad. Ritma, cerca de Cades Barnea, donde se acercaron a la tierra prometida, a punto de entrar, pero dominados por el miedo y la incredulidad. Ahí está. Dice la palabra, voy a salirme aquí un momentito para irnos a las escrituras. Un momento acá. Deme, eh, deme un momento. En Juan 14, mira lo que dice Juan 14. Dice, eh, no, Juan, ok. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en qué. Cre- creed también en mí. O sea que prácticamente Yeshua lo que te está diciendo es, no tengas miedo. Eso es lo que te está diciendo Yeshua. Así que vamos a continuar. Número 12, 1 al 2 dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Adonai, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Adonai, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjate que uno de los 10 mandamientos, que esto lo vamos a discutir más a fondo, es no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Que eso lo vamos a estar hablando en, en estas sesiones. No sé si, espérate, que no me estoy viendo acá. Ok, perfecto. Gibrot Hatabá, tumbas de los deseos, lugar donde murieron los que codiciaron carne en lugar del maná. Enseñanza sobre el control de los deseos y la provisión divina. ¿Ve? O sea, no codiciarás. Ese es uno de los 10 mandamientos. Dice el número 11, 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará a comer carne? Pero ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces salió un viento de parte de Adonai y trajo codornices del mar. Y el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Recogieron codornices. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que se masticase, cuando la ira de Adonai se encendió en el pueblo e hirió Adonai al pueblo con una plaga muy grande. Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Pero fíjate que dice el Salmo 106, 14 al 15. Pero ellos tuvieron un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad
y él les dio lo que pidieron, pero envió flaqueza a sus almas. Limón Pérez, una estación más en la ruta, sin detalles específicos, pero parte del desierto. Perseverancia en medio de lo desconocido. Limná, otra parada, simboliza la fragilidad humana. Lugares sin nombre famoso, pero parte del proceso. Dice, salieron de Ritmá y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Limná. Nombre, Rimón Pérez puede traducirse como granada hendida o granada partida. No se registra un evento específico allí. Pero fíjate que aquí hay una lección espiritual donde este lugar simboliza esos momentos en la vida en los que no hay claridad, no hay grandes señales, pero Dios igual espera que sigamos caminando con perseverancia. Entonces, a veces no sabrás el por qué o para qué ni de cierta etapa, pero estás ahí por una razón, ser formado en fidelidad y constancia. Fíjate que quiero decirles esto antes de entrar, ¿verdad? En las próximas sesiones. Quise empezar con esto porque para Dios darte las 10 declaraciones, primero te tiene que enseñar otra cosa. Primero te tiene que enseñar lo básico, el ABC. Romanos 5, 3 al 4, el sufrimiento produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. ¿Ves? Limnar representa las etapas olvidadas del camino, los lugares que no hacen historia pero sí forman carácter. Es símbolo de la fragilidad humana, de momentos en los que uno no brilla, pero está siendo trabajado por Dios. Isaías 64:8, pero ahora, oh Adonai, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Pero fíjate que el Padre te lleva al desierto también para formarte en vasijas de barro. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Risa, otra jornada, símbolo de la caminata continua. Avance a pesar del cansancio. Aquí acampan y aprenden a moverse en comunidad, que el ATA, aprendizaje del orden y propósito. Así que vemos aquí, ¿verdad? Que Rizar representa esa etapa donde no hay grandes señales ni grandes caídas, pero se sigue caminando. Es la rutina del desierto, el desafío de avanzar cuando todo en ti quiere detenerse. Dios observa nuestra fidelidad en lo cotidiano, en cada paso que damos, sin aplausos ni milagros visibles. Hebreos 12:1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea que quiere decir que en el desierto vemos que hay a veces que no hay señales, hay grandes caídas, pero se sigue caminando. Entonces, son esas etapas donde no hay grandes señales ni grandes caídas, pero se sigue caminando. Como le había dicho, es la rutina del desierto, el desafío de avanzar cuando todo en ti quiere detenerse. ¿Ve? Entonces, ¿qué el atá? Viene de la palabra eh, hebrea kahal, que significa congregación o asamblea. Y aquí vemos que el Atá nos enseña que Dios forma una comunidad en el desierto, no solo individuos aislados, es en medio del calor, en medio de la prueba, del polvo y del camino que el pueblo aprende a acampar juntos, moverse juntos, obedecer juntos. Número 10, 11 al 12, los hijos de Israel partieron por sus jornadas del desierto de Sinaí y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también
es el Mesías. Entonces, nos quedan como 6 slides, ya estamos culminando. Vemos aquí, ¿verdad? Este monte Seir, que límite con el mundo exterior, frontera con la tierra prometida. Vemos el Sion Geber, vemos entonces Cades Barnea, que esa es la última etapa antes de la entrada a Cades Barnea, puerta a la tierra prometida, donde decide si avanzar o retroceder. Entonces es ahí donde el padre te pregunta, ¿vas a avanzar o te vas a rendir o vas a retroceder? Entonces ahí es en ese momento de decisión, fe o miedo. Dice, y manda al pueblo diciendo, vosotros vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú que habitan en Seir, no los molestéis, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. ¿Ve? Entonces aquí están las bases bíblicas, Génesis 36:8 y número 33, 35 al 36. Entonces, Cades Barnea, vemos aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Dice, mas no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, por el odio que Adonai nos tiene, nos ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, comenzaron a criticar al Padre Celestial. Y fíjate que en Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, de su falta de fe. En conclusión, las 11 jornadas representan el proceso desde la recepción de la Torá hasta la preparación para entrar a la tierra prometida. Shavuot nos da el inicio, la palabra de Dios que transforma y guía. ¿Ok? Las jornadas muestran cómo esa palabra nos forma, nos prueba y nos prepara para el destino. Y en Shavuot, en Pentecostés, en Hechos 12, el Espíritu de Santidad fue derramado en Shavuot para continuar esa obra de transformación desde Oreb hasta la herencia celestial. Así que nos veremos dentro de un ratito a las 8:30 de la noche con el desierto, la soledad y los 10 mandamientos. Hasta aquí es la primera sesión. Muchas bendiciones.